acerca de cómo podemos sobrellevar muy bien el curso de semiología. Y para esto es importante reconocer 4 pasos importantes, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación, que probablemente en la clase de ayer, que es la historia clínica, les han enseñado un poquito sobre cómo debemos emplear cada uno de estos pasos. Así que lo vamos a hablar un poquito más a detalle y cualquier consulta o duda lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar su manito o encender su micrófono. Yo estoy dispuesta a poder contestar. Entonces, vamos. ¿Qué es semiología? Semiología es un curso que nos va a permitir identificar los principales signos y síntomas de una enfermedad con la finalidad de poder llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Para esto, nuestras 2 herramientas más importantes son los libros, que los vamos a utilizar y que la universidad también lo utiliza como referencia para elaborar todas las diapositivas, y es el Argente, que lleva como título Semiología Médica, y el Harrison, que es Medicina Interna propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la semiología es la base para todas las medicinas internas, así que estos libros van a ser de apoyo de aquí hacia adelante. Entonces, si lo tienen de manera digital o físico, lo van a utilizar. Eso sí, no solamente se afiancen a los libros, porque la parte de la lectura activa de artículos científicos nos va a brindar mayor orientación sobre los temas que tenemos que conocer de signos y síntomas asociado a su fisiopatología. Así que si les gustó la fisiopato, bueno, en el curso de semiología lo van a poder poner en práctica, pero con temas mucho más reales. O sea, ¿por qué sucede el síndrome de Cushing? ¿Por qué existe un pie diabético? Etcétera. Entonces, ¿cómo estudiar semiología y no morir en el intento? Primero les voy a dar 3 puntos importantes. Lo principal, tener una planificación eficiente. Desde ya que estamos en marzo, muchos de nosotros vamos a empezar semiología y ya deberíamos de haber planificado cuáles son los temas que vamos a comenzar y con qué temas vamos a terminar el ciclo. Asimismo, dónde vamos a rotar, cuáles son nuestros horarios, y si alguno de ustedes tiene el acceso del sílabo del ciclo anterior, pueden conocer cuáles han sido las fechas más probables de evaluaciones. Así que esa planificación ya depende de cada uno de ustedes. Los recursos académicos, principalmente son los libros, son artículos científicos y sus instrumentos que van a llevar al hospital. Tercero es la aplicación práctica y descanso. Semiología es 100% práctico y tienen que ir moderando sus horas de descanso, por lo menos antes de cada examen. O sea, si tú quieres rankear este ciclo, yo te recomiendo que tengas un buen descanso y un buen orden. Sé que vamos a llevar muchos cursos y ahora con la nueva malla está incluido farmacología. Así que les recomiendo que tengan un buen tiempo para su descanso y eso les va a permitir tener mayor lucidez al momento de contestar sus preguntas, tanto en la rotación hospitalaria como en los exámenes. Bueno, aquí me encuentro yo, he rotado por el Hospital Rebagliati. Sin embargo, esta ponencia del día de hoy no solamente va a estar orientado a mi experiencia en el Hospital Rebagliati, sino a las experiencias que he podido recolectar de mis compañeros, tanto el Hospital 2 de Mayo, Hospital Loaiza, Hospital María Auxiliadora y el Hospital Militar, y entre otros. Así que no se preocupen, es una ponencia bastante variada. Muchos de nosotros ingresamos a semiología sin saber qué hacer y terminamos sobreviviendo a duras penas. Y tal vez les ha pasado por los cursos que han estado llevando en ciencias básicas y tal vez algunos no, ¿no? Aquí les comparto un artículo muy interesante que ha sido publicado en el 2024, elaborado por los estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia, en la cual han evaluado cuáles han sido las ventajas y desventajas de la modalidad de enseñanza virtual percibidas por los estudiantes en un curso de introducción a la medicina clínica como semiología en la Facultad de Medicina de Lima, Perú. Aquí los estudiantes han realizado una investigación bastante minuciosa, especialmente en aquellos estudiantes que han llevado el curso de semiología durante pandemia. Ellos han manifestado que han tenido mayor tiempo de autoestudio, ahorraron en sus pasajes y tenían mayor conocimiento, ¿no?, de todos los temas. Sin embargo, se ha visto limitado sus capacidades para obtener una historia clínica y realizar un examen físico. ¿Dónde se ha evidenciado eso? En sus rotaciones
del externado, por ejemplo, donde es full práctica. Por ello, sé que muchos de nosotros tal vez anhelamos las clases virtuales porque es mucho más tranquilo, estás en casa, pero realizar las prácticas hospitalarias es fundamental. Mejorar tus maniobras, tus técnicas, eh, conversar con el paciente, enfrentarte a esos momentos bastante complicados, es, es vital, chicos, es vital porque si no, no van a poder obtener toda la información que necesitan para que lleguen a un buen diagnóstico. Entonces, muchos de nosotros creemos que semiología solamente es teoría, y eso es un gran error. El 80% de semiología es práctica, el 20% comprende la teoría. Esto se basa en tres principios, que es la práctica, la observación y el análisis. Tenemos que estar en full práctica, chicos, en el hospital, con tus compañeros, con tus familiares, practicar esas maniobras y tener una observación bastante detallada. Y esto lo vamos a aplicar aquí. Por ejemplo, mira, tenemos un caso bastante interesante. Yo sé que ustedes son unos tromes y van a poder deducir de qué estamos hablando. Es su paciente, hombre de 23 años, con motivo de consulta de dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha desde hace 24 horas. Ojo con esto, ¿ah? 24 horas. Los síntomas asociados a esta son náuseas, pérdida del apetito y fiebre leve. La historia que se relata aquí es que el paciente inicialmente pensó que era algo que comió y no lo ha consultado. Horas después, el dolor se empezó a intensificar, pero al llegar a urgencias, el médico en turno no realizó una exploración detallada y le diagnosticó gastroenteritis viral, enviándolo a casa con analgésicos. ¿Qué sucedió? 12 horas después, el paciente regresa con dolor insoportable, signos de irritación peritoneal, donde se va a confirmar una apendicitis perforada con peritonitis. Aquí estamos hablando claramente de una apendicitis, ¿verdad? Pero lamentablemente se agravó. ¿Por qué? Porque no han realizado una exploración detallada. Exacto, muy bien. Y esa exploración detallada es base a qué? A la semiología, que es lo que ustedes van a llevar este ciclo, la semiología, ¿ya? ¿Qué es lo que no hizo el doctor? Es enfocarse en este motivo de consulta, que es el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Aquí podríamos aplicar nuestras famosas o maniobras o signos que le llaman el signo de McBurney. ¿Qué más? ¿Conocen alguno más, chicos, de apendicitis? El de Robson, ajá, Robson, ¿ya? ¿Cómo es el de Robson, chicos? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Es cuando nosotros realizamos la palpación en la fosa ilíaca izquierda y le va a empezar a doler la fosa ilíaca derecha. Entonces, esto es el signo positivo de Robson para apendicitis. O el de Marburg, ¿no? Desde la fosa ilíaca hasta el ombligo, 2/3, realizamos la palpación y el paciente va a sentir un dolor, ¿no? Existen muchos signos, ¿ah? El signo del psoas, por ejemplo, el psoas, ¿no? Entonces, toda esta exploración, el doctor debió realizarlo. ¿Pero qué hizo? Solamente vio nada más y dijo, no, parece una gastroenteritis. Es más, para nosotros diagnosticar una gastroenteritis, por lo menos el paciente debió presentar, ¿qué cosa? Vómitos y diarreas, ¿no? Pero acá el paciente presenta vómitos y diarreas, no, con las justas presenta náuseas, ¿verdad? ¿Y por qué se agravó? Porque el tiempo es vital acá. El tiempo es vital, chicos. Eh, por ejemplo, acá tenemos un apéndice normal, una apendicitis congestiva o catarral que es de 0 a 12 horas. Aquí el paciente va a empezar a sentir dolor periumbilical, ya que está el ombligo y aquí va a empezar el dolor o en la zona del epigastrio, ¿no? Le empieza a doler como que la boca del estómago. Pero pasado esto, que ya es la supuratura flemonosa, en realidad no son 12 horas, ¿no? Porque nosotros lo llamamos mayor a 6 horas. Entonces, si ya pasó 24 horas, probablemente ya estamos aquí, ¿no? Que es una supurativa flemonosa, ¿no? Más infecciosa. El dolor ya se traslada a la fosa ilíaca derecha. Pero él fue enviado a su casa y 12 horas después, sería 36 horas, estaría llegando en este estado, que es gangrenosa o necrótica.
¿no? Por eso es que el paciente empieza a desarrollar una apendicitis perforada, ¿no? Donde empieza a perforarse. Es una apendicitis perforada. Entonces, algo que se pudo evitar con solamente realizar una exploración detallada del paciente, no se realizó, ¿no? Entonces, chicos, aquí nace la importancia de conocer la semiología y analizar muy bien, ¿no? Porque la semiología se va a enfocar más que nada en lo práctico, en la exploración que vas a realizar al paciente, las maniobras correctas que vas a realizar al paciente. Entonces, ustedes ya hablaron acerca de la anamnesis, perdón, de la historia clínica, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? Es la estoscopía, que es la apariencia general del paciente, la anamnesis, que es la entrevista propiamente dicha, el examen físico, que son datos objetivos en base a la exploración, el resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, que son los diagnósticos presuntivos o diagnósticos diferenciales, que muchos también lo llaman así, plan de trabajo, estudios complementarios, interconsultas, evolución, diagnóstico definitivo, tratamiento, epicrisis, firma y aclaración del lector de la historia clínica. Ustedes tienen que terminar realizando epicrisis o la firma del lector de la historia clínica durante sus 7 años de carrera. ¿Ya? Entonces, ahora que estamos entrando a semiología, nos estamos enfocando en estos tres principales partes de la historia clínica. Y ustedes ayer ya lo hablaron. Entonces, ¿cómo sobrevivir a semiología? Implica conocer bien estos tres aspectos y realizar muy bien las maniobras. Por ejemplo, la ectoscopía es algo que muchos lo pasamos por alto. Es más, ni siquiera le toman la importancia, pero es lo primero que nosotros deberíamos de realizar, que es la observación global y metódica del paciente. Y eso no solamente se va a realizar al inicio, o sea, yo veo al paciente cómo está, si está cansado, está desangrándose, tiene alguna fractura, etcétera, sino es durante el interrogatorio o también al final, ¿no? Es durante todo el proceso de la entrevista con el paciente, la ectoscopía tiene que estar en tanto. Ya, aquí tres puntos importantes. Primero, tenemos que conocer el estado de gravedad del paciente. ¿Cuál es la edad aparente? El paciente puede venir politraumatizado y no puede hablar, ¿no? Entonces tú tienes que calcular la edad aparente, no sé, es un masculino de 55 años, etcétera, ¿no? Aproximadamente. El signo destacado. Luego tenemos que realizar una buena observación y para esto ubicarnos en un lugar donde hay buena iluminación, una buena posición del paciente y estar muy bien concentrados en poder recopilar cada uno de estos signos. No todo paciente tiene signo ectoscópico de importancia, ojo, por eso es que muchos lo pasan por alto, pero se puede valorar a través de su actitud o postura. Hay pacientes que les van a tocar algunos bastante irritables, en las que no les van a brindar información por el hecho de que son estudiantes y dicen, no, yo ya le dije al doctor, pregúntale a tu doctor, ¿ya? Y hay pacientes así. Para eso nosotros tenemos que ser bastante asertivos. El estado de nutrición, como vemos, el paciente está muy delgadito, hay atrofia de temporales, el tipo constitucional, ¿no? La talla, si es muy alto, muy bajo, ¿no? Entonces, esto también nos brinda bastante información en base a la ectoscopía. Así que lo primero, no se olviden de la ectoscopía. Segundo, es una buena anamnesis, ¿ya? La anamnesis probablemente ya lo han visto ayer junto al examen físico. Sin embargo, este es un resumen que yo lo he terminado de realizar finalizando mi curso de semiología, porque al inicio no conocía, es más, cuando ustedes ingresen al curso de semiología van a terminar un poquito confundidos, ¿ya? Porque les da una historia clínica la universidad, en la clínica de simulación, pero hay otra historia clínica que te van a dar en el hospital que estés rotando, ya sea en el 2 de mayo, a veces cambia, o en el Revalidati también cambia, en Almenara cambia, en Loaiza cambia, pero no cambia por completo, sino que le dan énfasis a diferentes puntos. Entonces, recolectando cada uno de esos puntos que algunos se han olvidado, yo lo hice en este esquema. Así que si pueden, le pueden tomar un screenshot, guárdenlo, ténganlo en su celular y si en algún momento les preguntan, aquí van a encontrar ese tema que se olvidaron preguntar. Por ejemplo, en la ficha de identificación nomás, ¿ah? Ya nosotros conocemos, ¿no? Nombre, edad, sexo, DNI, lugar de origen, residencia, grado de instrucción y la ocupación. Muchos se olvidan de la ocupación.
y enfermedades ocupacionales que vienen muy frecuente a consulta, ¿no? El estado civil, ¿no? Puede ser que el paciente esté solo o no tenga ninguna persona responsable de él, entonces el factor psicológico también va a influir bastante acá, ¿ya? El factor psicológico, ¿ya? Tal vez aquí no lo tomen mucha importancia, pero sí toma mucha importancia en la evolución del paciente, ¿no? El paciente demora mucho en recuperarse, entonces eso también se tiene que anotar acá en la ficha de identificación. Muchos se olvidan el grupo sanguíneo, ¿ya? El grupo sanguíneo, porque después con las transfusiones de sangre hay muchos problemas. Si no lo sabes recolectar bien, ahí tienes tu punto de quiebre, ¿ya? En la enfermedad actual, lo que ya les explicaron, signos y síntomas principales, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio. Esta forma de inicio es típico de exámenes en la universidad, UXUR. Forma de inicio y el curso de enfermedad. En esto siempre los agarran, ¿ya? Para eso tienen que conocer muy bien la enfermedad en la que se están enfrentando para saber si es un curso progresivo, intermitente o estacionario. Recuerden que esto no solamente es para los cursos de semiología, les va a servir incluso para los cursos de medicina interna y pediatría. En pediatría mucho más. El relato de los síntomas. Aquí también suelen equivocarse mucho los estudiantes porque suelen repetir lo que ya se dijo, ¿no? Acá empiezan a relatar, ¿no? Mujer de 24 años, soltera, grupo sanguíneo, RH positivo, etcétera, ¿no? Pero eso ya no lo puedes poner acá porque ya lo estás realizando en la ficha de identificación. No puedes decir que tuvo una manifestación de inicio brusco, ¿no? Porque ya lo has puesto acá, ¿no? La forma de inicio. Acá solamente tienes que poner las circunstancias en las que empezó la interrelación. Es decir, cómo empezó, ¿no? Cómo empezó esa manifestación. Y en orden cronológico, ya en orden cronológico. Por eso es que a veces los relatos lo hacen, o sea, tan inmenso y no es necesario, solamente ser bastante concisos. Las funciones biológicas, algo que también suelen olvidarse bastante. Sed, orina, deposiciones, apetito y sueño. El SODAS. Los antecedentes personales no patológicos, patológicos, ginecobstétricos y heredofamiliares, que también seguramente ya les han explicado, pero acá lo tienen de manera detallada para que no se olvide, ¿no? Si algún antecedente, por ejemplo, dice, ¿por qué no le preguntaste alergias? Cierto, ¿no? Y acá están alergias. Alergias está acá, ¿no? Los personales patológicos. ¿Por qué no le preguntaste si tenía alguna dificultad para caminar, ¿no? Tal vez una incapacidad, ¿no? Entonces estaba acá, por ejemplo. ¿Por qué no le preguntaste cuándo fue su última fecha de menstruación? Ah, mira, ¿ves? Y eso estaba acá, ¿ya? Entonces, algunas preguntas así que estaban bien rebuscaditas, yo solamente las anotaba y aquí está mi razón. Por eso les digo, esto lo pueden guardar y ahí lo tienen en su celular para cuando les toque rotar en el hospital. Ahora, el examen físico es fundamental para que en semiología te vaya muy bien, ¿ya? Porque sus rotaciones, en base a eso, depende su nota, de toda su rotación. Entonces, vamos a enfocarnos en examen físico de manera un poco más explícita. Bien sabemos que va a ser el proceso de reconocer los signos para llegar a una enfermedad, ¿no? A diagnosticar una posible enfermedad. Para esto necesitamos instrumentos. Ustedes que van a empezar, tal vez recién semiología, estos son los instrumentos base que tienen que tener. Si tal vez no lo utilizan ahora, lo van a utilizar después en medicina, pero lo más probable es que sí lo utilicen. Por ejemplo, el estetoscopio. El estetoscopio es vital, ¿ya? Vital. Es más, desde ahora ya lo deberían de tener. ¿Cuáles son las partes? ¿No? A veces no le tomamos en cuenta cuáles son las partes y les van a preguntar en el hospital. ¿Cómo vas a tener un instrumento que ni siquiera sabes cómo son sus partes, ni para qué sirven, ni cómo se utiliza? ¿No? Por ejemplo, las olivas. Las olivas siempre tienen que estar mirando hacia afuera, ¿ya? Porque si no, están con la oreja ahí perforándose. Los auriculares, está la tubulatura, el diafragma, mira ese diafragma, y la campana que está sobre el diafragma. Aquí algo que suele suceder es que los chicos suelen inventarse ruidos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no giran eso, ¿no? No dejan pasar el sonido y ponen el estetoscopio a nivel abdominal y dicen, doctor, creo que está timpánico, ¿no? Pero el doctor ya conoce a su paciente, ya lo ha evaluado antes que llegues al hospital, así que no lo engañes,
¿no? Probablemente se te ha pasado abrir esto, ¿no? Girar un poco para que pase el sonido hacia el diafragma y puede llegar, ¿no? Hacia las olivas, ¿ya? El tensiómetro es fundamental, ¿ya? Ahora que van a empezar, ya han llevado probablemente primeros auxilios, vuelvan a practicar con su guía cómo tomar la presión arterial de manera correcta, porque el doctor les va a decir, a ver, no sé, Carlos, por favor, toma la presión arterial de la paciente. Y el paciente generalmente no está solo, están con sus familiares o tal vez están en visita, están con otros compañeros. Y pues imagínate, si no sabes tomar o los nervios te van a ganar, entonces ahí pues con que van reduciendo tus puntos y los doctores son así bien hábiles para conocerlos y ya pues por ahí van demarcando su nota al final. Para eso es importante conocer un poquito acerca de esto. Ya les voy a hacer un poquito de énfasis en esto, porque sé que les va a servir, les van a preguntar a cada rato, ya a cada rato. Tomen la presión arterial, va a ser su pan de cada día en semiología. Conocemos el brazalete, tenemos las vías, tenemos la perilla o válvula reguladora, que es esta de acá, ¿no? Esta nos va a permitir cerrar la perilla para poder insuflar, ¿no? La bombilla insufladora y el manómetro que nos va a marcar, ¿ya? No se olviden las partes, ¿ah? Porque a veces dicen, ¿cómo se llama? Esto se llama el globito, doctor, aplasta el globito, le dice. Una vez escuché así que dijeron, y el doctor le molestó, pues. Se llama bombilla insufladora, ¿ya? Así que no se olvide. Bueno, aquí tenemos la forma correcta de cómo tomar la presión arterial. Esto no tiene que estar debajo del brazalete porque así nosotros perdemos espacio de presión con el brazalete, ¿sí? Siempre en esta posición, no se olviden. Y bueno, tenemos 5 fases, bueno, son 4 en realidad. La primera fase nos va a medir la presión arterial sistólica, ¿no? Es lo primero que vas a escuchar. La segunda fase va a ser un ruido con poca intensidad, ¿ya? No tiene ninguna importancia clínica, pero sí podrías escuchar un soplo, ¿ya? Entonces, si tú escuchas un soplo, ya tienes que identificar en qué zona has escuchado el soplo, ¿no? Eso en cardio ya lo van a aprender. La fase 3 tenemos que escuchar un ruido un poco más suave, pero sordo, ¿no? Tampoco hay importancia clínica. Y en la fase 4 en algunas situaciones como anemia, fiebre, hipertiroidismo y embarazos, o insuficiencia valvular aórtica o hipertensos tratados con vasodilatadores potentes, la fase 5 suele estar ausente. A menudo está ausente, pero en este caso nos va a indicar lo que es la presión arterial diastólica. Entonces va a haber aquí algunas alteraciones, ¿no? En caso no se escuche, o sea, no se debería escuchar acá, ¿no? En la fase como tal. Pero si escuchamos algún ruido un poco raro en la fase 4 pues podríamos estar enfrentándonos a este tipo de patologías, ¿ya? Entonces lo vamos a ver aquí para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Me confirman si lo pueden escuchar? Aunque creo que no. Mm, ya está. Mira, la fase 1. La fase 1 nos va a medir la presión arterial sistólica, ¿no? Que está en este lapso, en este caso como ejemplo, 120, 140. La fase 2 es donde se pierde, ¿no? La fase 3 es mucho más suave. La fase 4 ya se va apagando, ¿no? A ver, otra vez. ¿Ya ves? En la fase 4 se va apagando. Y en la fase 5 debería desaparecer el ruido, ¿no? Y esto nos da la tensión arterial diastólica. Entonces estaríamos hablando de un 130/80, ¿verdad? 130/80. Entonces, así ustedes tienen que reconocer los ruidos de estas fases. Entonces, también es importante conocer los valores normales. Es un tips que le dejo y que ustedes cuando empiecen a rotar su primer día en el hospital, probablemente les pregunte cuáles son los valores normales para que tomen su presión arterial. ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? ¿Cuándo sé que está hipotenso? ¿Cuándo sé que está hipertenso? La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? De 60 a 100. Frecuencia respiratoria de 12 a 20.
temperatura corporal 36-37.5, el pulso de 60-100, llenado capilar menor a 2 segundos y la saturación de oxígeno de 95-100. Ya, esto es lo básico que tienen que conocer de una persona normal, ¿no? Pero esto va a variar obviamente según van pasando las medicinas y llegan a pediatría, donde esto todo cambia. Pero esto es lo básico. También la glucosa, valores normales de la glucosa, de la hemoglobina, de la urea, también de los gases arteriales y el examen general de orina, ¿no? ¿Cuál es el pH, la densidad? Ya, hay algunos doctores bastante meticulosos. Dentro de semiología, ustedes, como les dije, van a tener que asociar la fisiopatología más los signos y los síntomas, ¿no? Y los síntomas. Esto es igual a semiología, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen que aprender a tomar decisiones. Por ejemplo, si vamos a hablar del sodio, sabemos los valores normales del sodio, ¿no? 135, 145. También debemos saber cómo actúa el sodio, dónde se reabsorbe, ¿no? ¿Y qué pasa si no se reabsorbe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo reconocemos el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico? ¿Cuándo realizo una corrección de sodio? Por ejemplo, en esta corrección de sodio les van a enseñar el famoso Adrogué, que es una fórmula de corrección de sodio, donde el sodio de infusión menos el sodio sérico sobre el lado corporal total más uno. ¿Ya? Eso es una fórmula que ustedes ya lo van a aplicar y van a corregir los sodios, ¿no? Van a corregir los sodios. ¿Y qué pasa si no corrijo bien este sodio? Puede generar otra enfermedad, ¿no? Como la miolisis continua, ¿no? Entonces te das cuenta de la importancia de conocer la fisiopato, asociarlo con signos y síntomas y poder realizar una buena fórmula para poder aplicarlo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí vas a asociar todas tus ciencias básicas y lo vas a ver a través de tus signos y síntomas. Entonces, estás en la época en la que puedes un poquito repasar todas tus ciencias básicas con los signos y síntomas, porque cuando pasas a medicina interna, va a ser un poquito más complejo. No, no lo dejes, o sea, como que a medias esto, porque tu deuda académica va a crecer. Cuando llega medicina interna, que son especialidades, tienes que conocer muy a fondo estos signos y síntomas para poder llegar a los diagnósticos, porque medicina interna ya es full diagnósticos, ¿ya? Entonces, no permitan que su deuda académica crezca, así que sean bastante responsables en poder asociarlos y semiología es el espacio donde les va a permitir recordar cada uno de estos. Bueno, nos habíamos quedado en el tensiómetro. También les recomiendo que compren su pulsoxímetro. Les va a ayudar a medir la saturación que les mencioné, la frecuencia cardíaca. También el otoscopio. Ya, el otoscopio no es tan necesario porque no lo usan frecuentemente. Es más, en simulación lo van a utilizar. Tienen un otoscopio. Nos ayuda a visualizar tanto el oído externo como interno. Vienen algunos con bastante inflamación o mucha acumulación de cerumen, entonces tenemos que observarlo. El martillo de reflejos, esto sí es importante porque si no lo tienen, a veces se pierden oportunidades de exploración, porque los docentes, bueno, van a encontrar muchos tipos de docentes que les quieran prestar sus herramientas, es más, a veces ellos tampoco lo tienen. Entonces, si tú tienes ya tus herramientas y te dicen, no, haz la exploración de reflejos, entonces puedes sacar y no te pierdas esa oportunidad, ¿no? De explorar, ¿no? Digamos, viene un paciente con Parkinson, puedes explorar. La linterna médica de la misma manera, ¿no? Que nos ayuda a medir lo que es la reactividad pupilar, ¿no? La reactividad pupilar. Si hay midriasis, si hay miosis, si hay anisocoria, es decir, diferente tamaño de pupilas. Para eso nos sirve la linterna médica. Así que estos son instrumentos que les recomiendo que lo compren desde ahora para que después lo puedan aplicar de manera paulatina según van pasando cada uno de sus rotaciones. Y también en medicina interna esto les va a servir mucho más. Bueno, continuando con la explicación de cada uno de estos tips, vamos a pasar a los métodos de exploración, que es el famoso IPA. El IPA, inspección, palpación, percusión y ocultación. La inspección puede ser de manera directa, es decir, sin instrumento, observas al paciente. Indirecta, utilizas los instrumentos que te he mencionado, otoscopio, puedes
utilizar el oftalmoscopio, el endoscopio, etcétera. Estetoscopio, perdón. Y la palpación, que nos va a permitir medir la temperatura. El paciente está muy tibio, está con la temperatura elevada, cómo es la textura, cómo está la piel, está cartonada, tiene sensibilidad al dolor o no tiene sensibilidad al dolor. Estos son los famosos dermatomas que en neuro seguramente lo han visto. El tamaño y la forma, si hay presencia de masas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos encontrar masas, podemos encontrar también hepatomegalias, cómo está la forma, si está globulosa o está distendida, ¿no? Presencia de masa o tumores. Luego la percusión, que siempre utilizamos esta forma de la mano para poder percutir al paciente, principalmente a nivel respiratorio y a nivel abdominal. A nivel respiratorio para saber si hay matidez o no hay matidez o es timpánico. A nivel abdominal de la misma manera si es mate o es timpánico, ¿no? En la auscultación para escuchar los ruidos a nivel respiratorio, ¿no? Si hay presencia de estertores, roncus, a nivel cardio también, ¿no? Los soplos sistólicos, diastólicos, algunos soplos poco raros que ahí van a ir explorando poco a poco. A nivel abdominal, también los ruidos, si hay presencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? El paciente puede tener muchos gases, no hay presencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Probablemente hay una posible obstrucción o el ruido es metálico, etcétera, ¿no? Y en los 4 flancos tienen que evaluar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el IPA es su principal ayuda en todo el tema de semiología. Lo van a ver de acá durante toda su carrera. Así que esas maniobras en cada uno de ellos, traten de mejorarla, afianzándola un poquito más, moldeándose y acomodándose. Ahí vas a conocer un poco más a tu dedo, si tu dedo sirve o no sirve, te duele mucho, estás usando mucho la uña tal vez, o no estás utilizando bien el estetoscopio. Los doctores tienen ahí una forma especial de poder escuchar los ruidos a través del estetoscopio, ¿no? La colocación del estetoscopio. Las normas, no se olviden, son 6 normas. Primero, un ambiente apropiado, siempre respetar el pudor. Por ejemplo, la evaluación del sistema reproductor, tanto femenino como masculino, es un tema un poco delicado, que tal vez nosotros como estudiantes de medicina hemos explorado en anatomía, ¿no? Pero los pacientes no es su intimidad y a veces suele suceder que lo exploran de manera abierta, a veces ni ponen cortinas, y los pacientes se sienten muy incómodos, ¿no? Entonces a veces no colaboran mucho. Siempre respeten el pudor, pidan permiso y acompañados con el docente, ¿no? Acá, nunca lo hagan solos. Seguir una secuencia, siempre es importante seguir una secuencia, desde la cabecita hasta los pies. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, ha pasado que estamos rotando por endocrino, se emocionan con el pie diabético, quieren ver ese dedo diabético y se van de frente a las extremidades, ¿no? Pero no ven cómo está el paciente, si está irritable, está edematoso, cómo está su fascie, ¿no? O está intubado. Entonces, esos son puntos en contra que los doctores sí son bastante estrictos en esta parte. Les gusta que evaluemos de manera ordenada. Tengan siempre ese orden, no se emocionen mucho, siempre ordenen bien su evaluación, porque en base a eso les van a realizar preguntas, ¿no? Bueno, la ubicación del médico siempre tiene que ser por el lado derecho, seguramente les han explicado, porque le brinda mayor confianza, especialmente a los adultos mayores. Iluminación tangencial, ver el pulso venoso yugular, o sea, ingurgitación. La evaluación de la tiroides, tener una hiperextensión, si hay masas o hay tumores, etcétera, ¿no? Cómo evaluar la tiroides. Y la metodología, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Esto nos va a funcionar para el sistema respiratorio, cardiovascular y también nefro, endocrino también. Pero para gastro, esto es diferente, ¿no? Seguramente les han explicado que es inspección, es auscultación, palpación y percusión. Si te das cuenta,
después de la inspección es la auscultación. ¿Por qué? A veces con la palpación alteramos algunos ruidos dentro de la cavidad abdominal y eso no favorece al diagnóstico. Así que primero se ausculta, luego palpas y luego percutes. ¿Ya? A nivel neurológico, es un poquito más tedioso porque tenemos que evaluar el estado mental del paciente, también los pares craneales, los pares craneales, el estado mental y bueno, pues los reflejos, ¿no? Los reflejos. Entonces, a veces la inspección, palpación, percusión no está tan en orden porque el estado mental es algo que se tiene que aplicar porque aquí les van a enseñar el famoso test, el mini mental test, ¿no? El mini mental test. Ver si el paciente también está orientado en tiempo y espacio. Tengo una experiencia en la que me tocó evaluar un paciente en coma diabético y el paciente estaba delirando, no estaba orientado, él creía que estamos en 1980 con un presidente diferente y pues de la nada nosotros estamos haciendo la historia clínica y le quitó el libreto a mi compañero y empezó a besar su libreto, ¿no? Entonces ahí nos asustamos. Pues entonces por eso siempre fíjense bien cómo es la orientación del paciente, consulten bien a sus docentes para que tal vez no los asusten de esa manera, porque, como les repito, si no tienen un buen estado mental, los pueden dañar y a veces nadie se va a hacer responsable de ello. Las condiciones generales del paciente, esto es algo que les va a acompañar en sus rotaciones, por ejemplo, el aparente estado de salud, si está en buen estado general, regular estado general o mal estado general. A veces los doctores te dicen ya, hazme un resumen súper rápido de la cama 47. Entonces tú tienes que explicarles para empezar con esto, ¿no? Que va a responder a tu estoscopía. Está en buen estado general, regular estado general, mal estado general. Su estado de conciencia es lo principal. Está lúcido, está con somnolencia, está tuporoso, coma o delirio o coma vigilo kinético, ¿no? Entonces, eso lo tienes que explicar. Y bueno, ya explicándoles ya de la parte de la experiencia propia, en la universidad nosotros vamos a recibir nuestras teorías que son virtuales. En este ciclo 2021 también van a ser virtuales, pero muchos no lo aprovechan. Yo les recomiendo que sí lo hagan, porque a veces lanzan datitos que vienen en el examen. Entonces, siempre tus clases virtuales acompáñalo algo dinámico que son los flashcards. De la clase que tú estás escuchando, tal vez hay preguntas o temas que no conoces o el doctor hace énfasis, lo puedes trasladar a tus flashcards, ¿no? Y eso lo vas repasando. Para esto te recomiendo el Anki. Anki es una plataforma que te permite realizar estas preguntitas. Sin embargo, para algunos es un poco dificultoso porque ocupa bastante espacio, pero es muy buena. Si no se afianza mucho a Anki, utiliza inteligencia artificial que les va a ayudar a elaborar los flashcards. Los bancos de preguntas tienen que revisarlo antes de cada teoría también, porque también van a tener esa curiosidad de si tal vez ese tema no se tocó en teoría, lo puedas preguntar, ¿no? Porque a veces en los bancos de preguntas hay temas un poco extrañas que necesitan la respuesta del docente, ¿no? Porque al final son ellos los que van a elaborar las preguntas. Hagan sus resúmenes en cualquier plataforma que ustedes deseen. Pueden utilizar OneNote, que les permite transportar también esa información en su tablet. Pueden llevar su tablet a la universidad y también al hospital. A la universidad en el caso de simulación y al hospital para sus rotaciones, donde van a poder tener a la mano, ¿no? Por ejemplo, la fase del apendicitis lo puedes tener ya en tu tablet y pues lo repasas en tus espacios muertos. Luego tienen la parte de seminarios, que son los fines de semana. Los fines de semana van a resolver casos clínicos. Y estos casos clínicos son evaluados, o sea, inicia tu seminario y al final ya tienes tu nota, ¿no? Puede ser 12, 15, 16, 17, etcétera, ¿no? De acuerdo a tu desempeño, a cómo has evaluado el caso clínico, cuáles son tus fuentes bibliográficas y algo importante, no te desvíes del tema, enfócate en signos y síntomas y llegar a posibles eh, diagnósticos diferenciales bien sustentados. Y acá utiliza tu fisiopato, ¿no? Fisiopato para que lo entiendas y no se te va a olvidar. Porque si no lo asocias con fisiopato, simplemente lo vas a memorizar, ¿no? Fiebre, dolor, etcétera.
pero si las usas de fisiopato, tiene sentido, es significativo, tu aprendizaje es a largo plazo. Entonces, los seminarios, eh, ordénenlo bonito, guárdenlo, repásenlo, porque de ahí también vienen tus exámenes. Porque en los seminarios se toman los temas más frecuentes, como síndrome de Cushing, tuberculosis, síndrome nefrótico, etcétera, ¿no? Porque hay un montón de enfermedades. Sin embargo, nos enfatizamos en ellos porque son mucho más frecuentes y son los que vienen en el examen. En el hospital, ¿cómo nos evalúan en el hospital? En el hospital, cada rotación va a tener su evaluación. Por ejemplo, estás en el sistema respiratorio, el doctor te va a enseñar las 2 semanas, 3 semanas, y durante esas 3 semanas te va a evaluar. ¿Cómo te evalúa? Con el paciente. Te envía a un cuartito y te manda a explorar al paciente, le haces la historia clínica y al final le presentas los posibles diagnósticos presuntivos, ¿no? Y tienes que explicar por qué planteaste este diagnóstico, cómo lo descartarías. Esas son las preguntas frecuentes. Al final de todo esto, que es el integrado, hay un examen final de la rotación del hospital, donde te mandan de la misma forma. Te citan bien tempranito porque es antes de la visita de los docentes y te mandan a una cama y tienes que explorar al paciente, ¿no? Te dan 1 hora para que hagas la historia de clínica completa. Por ejemplo, esta ha sido mi evaluación final, esta de acá. Me falta una hoja que se nos extravió y acá relatamos, ¿no? Ya está desde el examen físico, podemos hacer un poquito más grande. Acá está el examen físico, a nivel neurológico, tenemos que evaluar los pares craneales, todos los pares craneales, mira, si te das cuenta, pares craneales, y acá tenemos, este es el mismo paciente, y acá la evaluación motora, ¿no? Siempre dibujar el muñequito, ya cuando esté terminado su semiología les van a hacer dibujar para evaluar los dermatomas, ¿no? La sensibilidad del paciente. Y finalmente se tiene que poner los posibles diagnósticos, ¿no? Diagnósticos y síndromes. Y finalmente el diagnóstico probable, ¿no? Con el que tú sustentas y dices, ¿no? Probablemente este paciente tiene insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? ¿No? Entonces acá está tu historia clínica bien elaborada. Pero esto varía, chicos, depende del hospital. Como les digo, cada hospital es diferente. Algunos les piden que hagan así, algunos les piden hojas impresas y son como 7 hojas que tienen que presentar. Se puede depender de su rotación. Pero la mayoría de hospitales, tanto el 2 de mayo, Loaiza, les piden así como les estoy mostrando en estos cuadernitos y se los he pasado también a algunos compañeros para que lo tengan por ejemplo y pues en base a ello puedan presentar su historia clínica. Y ya pues y ahí tiene su nota, ¿no? No se olviden de recolectar siempre sus EKGs porque cuando lleguen a cardio van a utilizarlo para que puedan interpretar cada uno de estos marcadores. Y bueno, aquí tienen que explorar bastante el paciente. La simulación, muchos de nosotros no le tomamos importancia, seguramente en ciencias básicas habrá pasado lo mismo, pero es algo muy erróneo que los estudiantes lo replican, yo no sé por qué. Principalmente porque no, o sea, simulación no les tomaba en cuenta sus asistencias. Bueno, en mi rotación no les tomaba en cuenta sus asistencias, pero sí tomaban una evaluación, ¿no? Durante todo el ciclo es una evaluación de simulación que valía el 6%, ¿ya? Pero simulación se aporta bastante, chicos. Todo lo que tú aprendas acá lo vas a aplicar en el hospital. Incluso los docentes son bastante asertivos, se podría decir, porque llevas algunos casos del hospital y le preguntas, no, no he podido explorar esto, ¿me podrías volver a enseñar? Y te enseñan a explorar, por ejemplo, ¿no? La parte de nefrourológico, el peloteo renal, ¿no? Esas cositas, por ejemplo, a veces es un poquito complicado explorarlo y te permiten ahí ensayar. Así que no menosprecien los talleres de simulación y hagan sus resúmenes. Hagan sus resúmenes porque, como les digo, evalúan una sola vez durante todo el ciclo. Así que les va a ir perdiendo, se les va a ir perdiendo tal vez los exámenes auxiliares o lo que mencionaba el docente o no le han tomado fotos, se les va a ir perdiendo. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo como resumen. Lo pueden utilizar en Canva, por ejemplo. O pueden agruparse en equipo. Lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en Infecto, nos agrupamos entre 5 estudiantes y realizamos un Canva, hicimos un resumen de todo lo que corresponde a simulación y nos ayudó un montón, la verdad que sí, más que nada para las emergencias.
Así que no menosprecien esto, chicos, les va a ayudar un montón. Lo van a sentir mucho más en el externado. Finalmente, ya para terminar la presentación del día de hoy, lo vamos a resumir en 5 pasos. Las recomendaciones de cómo sobrevivir a semiología. Primero, tienes que dominar los signos y síntomas asociados a sus signos vitales, ¿no? Y la exploración física de todo lo que les expliqué. Luego, utilizar el active recall y el speed repetition, que es aquí, por ejemplo, cómo vencer la curva del olvido. Hay cosas que yo voy aprendiendo y según van pasando los días, se pierden, ¿no? Por ejemplo, a los 30 días del 100% que yo aprendí, solo me queda un 3%, ¿no? Y eso no puede ser porque al final lo que nosotros aprendemos tiene que perdurar. Si no, vas a volver otra vez a repasarlo, te toma más tiempo y pues obviamente te limita, ¿no? A seguir avanzando. Entonces, para eso existe el speed repetition, que continuamente vas a ir repasando. Para eso te va a ayudar bastante tu Anki, es decir, tu flashcards, para que tú vayas repasando los temas, ¿no? Por ejemplo, después de 7 días, después de 20 días, después de 30 días, puedes ir repasando los temas. Y así mantienes una recuperación a largo plazo, que es lo que deseas, ¿no? Porque el examen integrador de semiología es al final del ciclo, es decir, en julio, ¿ya? Y estás empezando en marzo. Entonces son 4 meses que a veces tienden a olvidarse cosas importantes y vienen en el examen. Como punto número 3, relaciona todo con casos clínicos. Eso es importante porque relacionarlo con un paciente real o ficticio nos ayuda también a poder entender cómo aplicarlo, cómo tener esa visión de inicio a fin. Aprende a formular diagnósticos también diferenciales. Por ejemplo, ¿no? Un paciente con fiebre, diaforesis y soplo cardíaco podría ser una endocarditis infecciosa, por ejemplo, ¿no? Entonces lo vas asociando a un caso clínico, ¿te das cuenta? Luego, la práctica de la redacción de historias clínicas. Te recomiendo que escribas resúmenes claros y estructurados de los pacientes que vea. Para eso utiliza tu libreto. Perfecciona cómo describir esos hallazgos físicos usando términos precisos. Por ejemplo, en lugar de decir abdomen hinchado, puedes escribir abdomen globuloso, timpánico a la percusión con onda ascítica positiva. ¿Ves que es diferente? Entonces, así te vas asociando y vas estructurando una historia clínica con mayor relevancia. Luego, finalmente, como paso número 5, aprende a pensar como un médico. O sea, no memorices por memorizar. Entiende el porqué de cada hallazgo clínico. Hazte preguntas constantemente. ¿Por qué este síntoma aparece en esta enfermedad? Por ejemplo, ¿no? Siempre participa activamente en tus clases, aprovecha en cada una de esas oportunidades que te dan para poder ver pacientes. Por eso tienes que tener tus instrumentos, repasar con anticipación. Estamos en el mes de marzo, vamos a iniciar semiología, por lo menos ya debieron avanzar todo el sistema respiratorio de semiología. Esa base les va a permitir tener mayor ventaja frente a los demás y poder aprender más, ¿no? Porque los docentes son bastante minuciosos. Si ve que el estudiante no está preparado, no sabe tomar presión arterial, le preguntas cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, por qué sea la fiebre, ¿no? ¿Por qué hay diaforesis, etcétera? Si no lo sabes responder, el docente también te va a enseñar así lento, lento, mientras que puedes aprovechar ese tiempo en aprender viendo pacientes con diferentes enfermedades, ¿no? Y explorarlos más. Ya cuando llegas a medicina interna va a ser mucho más tranquilo. Y recuerden, chicos, no basta con estudiar semiología, hay que vivirla. Los síntomas no son solo palabras en un libro, son historias reales esperando ser descubiertas. Y bueno, con esto finalizo la presentación del día de hoy, chicos. Y bueno, aquí les dejo el canal de YouTube, el grupo de WhatsApp. A aquellos que se deseen unir, pueden unirse al grupo, vamos a ir compartiéndoles algunos tips, recursos, libros, todo de manera gratuita, así que no se preocupen, nosotros estamos enfocados en los repasos, tanto semestrales y también los integrados. Así que por ahí les vamos a pasar toda la información con respecto al desarrollo de medicina interna 1. Muchas gracias.
Muy bien, excelente ponencia, Nat, de verdad. Creo que para todos nos ha parecido interesante. No sé si hay alguna consulta. En esta oportunidad solo atenderemos como a las 5 primeras consultas debido al poco tiempo que hay. Y si no, en todo caso ya pasaríamos al post-test. Podrían escribirlo o prender su audio. Bien, veo varias consultas, solo leeré las primeras 5. A ver, la primera es... ¿Cuál es? A ver, si tengo el presupuesto limitado, ¿me recomienda comprar el Argentes o mis materiales? Bueno, yo te recomiendo que compres tus materiales. El Argente lo puedes obtener de manera digital. Es más, si se unen al grupo, les puedo compartir. Voy a ir, bueno, yo les comparto a mis estudiantes, así que tengo el link, les puedo compartir, chicos, así que no se preocupen. Pero primero los materiales, eso es principal. Eso les va a ayudar a obtener información para su historia clínica. Bien, a ver la siguiente. ¿Cuáles son las mejores estrategias para formular preguntas efectivas a los pacientes? Es una muy buena pregunta y es algo que particularmente cada uno de ustedes lo va a ir descubriendo. No todos somos tan, por ejemplo, solamente al obtener amistades, no todos iniciamos la conversación, ¿verdad? ¿No? Entonces, es lo mismo con el paciente. A veces no vamos a tener esa iniciativa de poder conversar con el paciente porque a veces los pacientes son un poco irritables o algunos que también son bastante chéveres y te cuentan y te hablan y te pueden contar toda su vida, ¿no? Para eso solamente sé bastante asertiva, conócete, empieza con un paciente así, con un paciente pregunta iniciando la ficha de identificación, la anamnesis y el examen físico de manera ordenada. Y si ves que no te va bien o si el paciente no es tan amable, entonces busca otras estrategias de cómo llegar al paciente, ¿no? Por ejemplo, preguntarle cómo está, saludarlo, ¿no? Y de presentarte tú. Bueno, yo soy estudiante, me llamo tal, y me gustaría saber un poquito sobre usted o me gustaría ayudarlo. Entonces, ahí te vas a ir conociendo, ¿no? Cómo desenvolverte con el paciente. Pero personalmente, o sea, no te diría, esta es la pastilla, esto es así, porque cada uno de ustedes se va a ir conociendo. Entonces va a ir explorando, informando su estructura y pues cuando ya vayan a medicina interna va a ser mucho más fácil, pero traten de explorar, o sea, no se rindan a la primera. Si el paciente no les quiso decir que le dolía la fosa ilíaca izquierda simplemente porque eres estudiante, no te rindas, la próxima vez te va a ir mejor, ¿no? O si no, trata de entrar más por la parte sensible del paciente, ¿no? O explicándoles a veces lo que nosotros hacíamos era, le preguntábamos, bueno, le explicábamos al paciente por qué había hepatomegalia, ¿no? Porque en su estado había hepatomegalia, le explicábamos de manera minuciosa por qué su cuerpo estaba reaccionando así. Entonces el paciente le interesó bastante. Entonces ahí empezó a contarnos, ¿no? Que no tenía deposiciones, que las manos se le habían puesto mucho, un poco, en algún momento amarillas, entonces era información que se nos estaba pasando, ¿no? Entonces, abrir ese aspecto te da bastante dato, ¿no? Entonces, como te digo, es conocer, ir conociéndote poco a poco. Pero los docentes van a estar con ustedes, así que tranquilos, chicos, y en simulación les van a ayudar un montón. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué en la toma de presión arterial con el esfigmomanómetro se invierte el orden habitual del IPPA, comenzando directamente con la auscultación en lugar de la inspección? A ver, no entendí muy bien el esfingomanómetro. El IPA, yo le expliqué que se invierte a nivel gastrointestinal, ¿no? IPA es inspección, palpación, percusión y ocultación. A nivel gastrointestinal, nosotros no podemos iniciar percutiendo, ¿no? Percutiendo el abdomen, porque alteramos la situación del paciente y el paciente empieza a contraer el abdomen. Y a veces esos ruidos hidroaéreos que estaban presentes no se van a empezar a sentir. Entonces yo puedo pensar que es una obstrucción intestinal, pero no es una obstrucción intestinal, sino que alteramos esa comodidad del paciente y está obstruyendo esos ruidos, ¿no? Entonces, por eso primero se ausculta el paciente en los 4 puntos y luego recién palpamos y percutimos.